sexto sentido de las madres? ¿Es verdad que pueden percibir lo que les pasa o les pasará a sus hijos? ¿En qué momento comienza esta conexión? Hola a todos, yo soy Raquel Machín y esto es Antes de Nacer. Ya sabéis que en este programa siempre vamos a hablar de lo que somos, de lo que fuimos antes de nacer. Bienvenidas. Todos somos cruzadores de portales. Estás escuchando Acércate Radio, eliminando fronteras. Bienvenidos al programa número 29. Estamos a punto de cumplir el 30 y vamos a atravesar esta barrera de los 30, 29 y 30 junto a una medium excepcional que yo puedo decir que conocí en el máster de percepción extrasensorial. Ella es Karina Biangini. Igual lo que os diga de ella. Hasta que no la veáis hablar, hasta que no la escuchéis, hasta que no sintáis la energía que tiene, da igual lo que os describa. Es imposible no enamorarse. Como os he dicho en la introducción, estoy hoy en una entrevista maravillosa y feliz porque estoy junto a una compañera y amiga mía, que es Karina, que ahora os va a presentar ella, pero de momento os puedo adelantar que es una gran medium, que vive en Uruguay. Puedo decir que es una grandísima y hermosísima persona y yo diría que es la medium más guapa a este lado del Mississippi. Pero es que es guapa por dentro, es guapa por fuera. Es alegría y yo en el máster que ya conocéis todos que hice, yo creo que era la más dicharachera, la más alegre. Es verdad que todos los compañeros y compañeras son encantadores, maravillosos y para todos tenemos un gran recuerdo, pero Karina, bueno, pues vais a conocerla hoy y os va a encantar. Así que Karina, si quieres presentarte un poquito y nos cuentas quién eres. Hola, amé todo lo que dijiste, lo mismo digo de ti y de todos mis compañeros, es cierto. Bueno, yo soy Karina Biagini, soy de Uruguay, más específicamente de La Paz, Canelones. Y bueno, soy muy perceptiva desde muy pequeñita, así que vengo a contarles un poquito de qué se trata eso de la percepción, la intuición, la mediunidad. Si quieres nos puedes contar un poquito, porque como coincidimos en el máster, si quieres puedes contarnos un poquito en qué consistió tu investigación. Tú también te presentaste un gran trabajo. Cuéntanos un poquito por encima, en 3 líneas, sobre qué iba. ¿De qué se trató? Bueno, bien, mi proyecto de fin de máster era justamente un ensayo sobre la mediunidad en Uruguay comparada con el resto de América Latina. Mi interés es era investigar qué es lo que estaba pasando allí en Uruguay, ya que allí nací y durante muchísimos años me costó mucho encontrar información y que alguien me dijera de qué se trataba de lo que yo vivía, ¿sí? Lo que yo experimentaba, que todo el mundo lo tomaba como paranormal. Y bueno, y tuve que salir de mi país
más precisamente me fui a España a encontrar todo eso que necesitaba para saber de dónde salía yo. Era un bicho raro y bueno, lo encontré afuera. Entonces, mi trabajo fin de máster se trata de justamente esto de la información clara y segura, buscar la forma de expandir en Uruguay y bueno, en el resto del mundo, información que sea clara para todos, para los que desarrollamos estas facultades y para los que todavía no saben nada. Claro, porque has dicho una cosa muy importante, es que tú has vivido desde siempre esa mediunidad de la que vamos a hablar ahora y nos centraremos más específicamente en las experiencias que has vivido en relación a la maternidad, ahora entraremos, Ajá. pero me gustaría, si quieres, mencionar un poquito con qué personas te has formado, yo sé algunos de ellos, si quieres mencionar algunos de los maestros de las escuelas en las que has estado Sí, mediunidad. sí, sí. Bueno, arranqué con todo con Miquel Lizarralde, que fue allí donde encontré la explicación precisa para todo lo que me pasaba, lo que sentía y lo que vivía. Luego seguí con Marilyn Rosner, con Sebastián Lía. Hice un montón de cursos hasta que me presenté en el máster con ICLOI y donde encontramos un montón de medios maravillosos como Itami Mesa, como Aldo Linares, como Rita. Bueno, ¿qué te voy a decir si ya los conoces a todos? Pero es muy, muy importante, fue para mí estudiarlo, formarme, porque fue como encontrarle el manual a aquel maravilloso smartphone, como digo yo, que tenía y no sabía cómo utilizarlo. La mediunidad tiene que ver con eso. Tenés una comunicación, tenés un cable directo al cielo, pero no tenés idea cómo llevarlo o cómo manejarlo. Entonces, el formarte te ayuda un montón, te quita un montón de dudas y obviamente evolucionas pila y podés ayudar a mucha gente, a comunicarle a mucha gente de qué van estas facultades maravillosas. Y también yo creo muy importante perder el miedo. A mí lo que más, Sí, lo que más me sirvió fue quitar ese miedo, ¿no? sí, 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 Avanzar. exactamente. Porque de hecho el mundo de los espíritus o lo que tenga que ver con la percepción extrasensorial no lleva aparejado ningún miedo, absolutamente ningún miedo. El miedo viene de nosotros por no conocer lo que pasó, lo que está pasando, o si de repente tenés alguna experiencia llamada paranormal, que puede ser algún ruidito, se prende o se apaga una luz, y en realidad tendríamos que entender que es una forma de comunicación. Yo digo que las personas que no escuchan tienen una forma de comunicarse, las que no ven también, las que no hablan exactamente igual y justamente las que no tienen cuerpo también tienen una forma de comunicarse. Entonces, lo que tenemos que aprender es ese lenguaje, nada más. Y después divertirse y tomárselo con mucho humor y con mucho amor. Bueno, es que lo has dicho súper bien, me encanta, yo creo que le va a encantar a todas las personas que nos escuchan y nos ven cómo te expresas, porque es que hablas claro y meridiano. Y has dado en la clave, ¿no? Es una forma de comunicación, pero claro, aquí también es verdad, y ya y acabamos con esto porque tenemos que meternos en la maternidad, porque es que Karina y yo podríamos estar hablando 8 horas. Eh, Sí, pero antes de eso, aquí es clave la imagen que las historias de terror y las películas han dado de todos estos fenómenos y que han llevado a la gente y también algunas tradiciones, a ver, algunas tradiciones religiosas sí. pueden haber contribuido a tachar esto de algo, no sé, satánico, negativo, ¿no? Ahí tiene Sí, mucha culpa. sí, sí, claro. De hecho, dentro de mi proyecto de TFM que hoy mencionábamos, justamente va eso. La idea con la información clara, por eso es que trato de hablar lo que sea simple, que lo pueda entender un chiquito desde los 2 años hasta los 100 para arriba, no importa. Sino que el lenguaje en el que yo me comunique, tú lo puedas comprender y lo puedas asociar e integrar en tu vida diaria, que es parte de nosotros y de los seres humanos. Lo que pasa es que para vender necesitamos ponerle terror, necesitamos poner la musiquita extraña o aquello de, uy, el cuco nos va a atrapar. Y en realidad no, estamos hablando con guías, con maestros, con seres queridos, que es parte de la vida del ser humano. Ya el ser humano cuando nace, nace con estas facultades desarrolladas, es inherente al ser humano, no, no podemos separarlo. Lo que pasa es que con el tiempo o con alguien que te haya dicho, no, no hagas esto, o alguna película que hayas visto, lo primero que tendemos a hacer es a tapar eso, ¿no? A ocultarlo, a decir, no veo nada, aquí no ha pasado nada, y eso nos va generando ese miedo. La idea ahora es que entre todos tengamos esta responsabilidad de mostrar realmente a la humanidad que esto es parte de nosotros, es como el día a día, ¿sí? Tenemos esta comunicación, esta percepción extrasensorial,
y es poderosísima. Podemos dirigir nuestra vida a partir de allí maravillosamente. Entonces, lo bueno sería empezar a quitar estos mitos, tanto lo religioso como esto de las películas de Hollywood, de los cuentos que existen. Todo eso es todo mito y la idea de justamente de mi proyecto es eso, es desmitificar y empezar a mostrar la realidad, ¿no? Y en estas entrevistas pasa esto también, de que la gente puede llegar a enterarse un poquito más de que en realidad es algo natural y es algo que no tiene nada que ver con el miedo. ¿Podemos asustarnos? Sí, es normal. Yo creo que ahora se cae algo y decimos, ay, porque era algo imprevisto. Pero en realidad miedo, miedo, no, no, terror tampoco, no vas a sentir nunca algo así. Bueno, yo ahora voy a poner a Karina en un aprieto, que no lo sabe, pero a ver, ¡Ay! es que Karina sabe mucho, tiene unas grandes cualidades, como veis, tiene una capacidad de comunicación espectacular. Y yo le voy a pedir a Karina que abra un canal, que se ponga en las redes y que estas cosas que tiene para contar a todos las comparta. Así que me vais a apuntar en los comentarios, quiero que me escribáis y digáis, Karina, sí, queremos un canal, sí. Vale, todo el mundo, por favor, escribiendo para que Karina se dé cuenta de que ¿Qué efectivamente vamos a hacer? porque yo estoy segura de que te van a querer conocer mejor. Bueno, vamos a entrar ya, Bueno, porque nos da el tiempo, en las experiencias que tú has vivido y que conoces también en relación a la maternidad, que sé que son varias, vamos a ir cogiéndolas según las vayas recordando y vamos a ir comentándolas. Venga, cuéntanos. bien, bueno, primero que nada, la conexión que existe entre la mamá y el bebé desde el momento de la gestación. Y te digo del momento de la gestación porque yo percibía y me daba cuenta en el momento que quedaba embarazada. Lo sentía que había quedado embarazada y después lo confirmaba, lo comprobaba. Desde allí ya empieza la conexión entre mamá y bebé. Luego de eso, lo primero que me llegaba era el nombre de ese bebé, automáticamente el sexo, que sentía el nombre del bebé y el sexo, y era ese nombre, era una cosa que me llegaba a la mente constantemente, y yo decía, bueno, este es el nombre que quiere tener, y después Una se preguntita, confirmaba. vamos a ver, te voy interrumpiendo, perdóname, Karina. Una cosa para que los que no te conocen lo sepan. Eh, Eres madre de unos cuantos niños. 4 Tienes 4 niños nacidos. nacidos y en realidad tuve 5 embarazos, uno que no llegó a término. Ujú. O sea que en realidad serían 5 embarazos, de los cuales pudieron Sí, nacer, llegar a final, llegar a término, 4. Vale. 4. Y estas cosas que has dicho, por ejemplo, que sabías el nombre del bebé, ¿se producía al principio? ¿En qué trimestre o en qué momento se producía? ¿O no lo recuerdas? Algunos no los recuerdo, pero en realidad me parece que era instantáneo. Sabía el día que quedaba embarazada, lo confirmaba y a partir de allí, en cuestión de unos días, se ve que en el primer trimestre ya sentía el sexo y el nombre del bebé. Eso tenía que ver con la intuición, con la percepción extrasensorial, esto de sentir esa conexión que existe entre la mamá y ese bebé que está gestándose, que está desarrollándose y que después sigue a lo largo de la vida entre la mamá y el hijo. Y con el que perdí también, porque el que no nació aquí sí está, sabemos todos que dentro de la mediunidad está ese bebé vivo e interactúa con nosotros constantemente. Y más que nada con sus hermanos. Cuéntanos esto bien, porque esta es una de las cosas que cuando estuvimos charlando en alguno de estos encuentros que viniste a España a contarte con todos los Sí, compañeros, estuvimos hablando y yo te dije, yo te tengo que entrevistar. Cuéntanos, porque sí, este es un caso además muy bonito. sí, sí, es muy bonito. De hecho, al principio, imagínate que yo dentro de todo esto, dentro de manejar la mediunidad, no estaba consciente de que ese bebé estaba allí, que estaba en mi casa, que compartía con nosotros. Me doy cuenta o me lo hace notar también mi hijo, el más chiquito. ¿Sí? El más chiquito empieza a los 3 años, empieza a manifestarme que está conversando con su hermano. Y ahí es cuando me doy cuenta, a través de también de una sesión con una compañera y de una charla de prácticas con Miquel, y ahí es que tomo conciencia de que ese bebé no nacido estaba allí dando vueltas por la casa y jugando con sus hermanos. Él empezó a comunicarse con el más pequeñito y luego empezó a comunicarse con el resto de sus hermanos. Obviamente después ya nos comunicamos entre los dos y es muy curioso porque en realidad nos ha pasado a todos a la vez
que lo sentimos, porque golpea puertas, corre por el pasillo, bien como un niñito pequeño. Ujú. Y es maravilloso, es muy divertido aparte. Le hablamos. De hecho, se logró comunicar con el papá, que el papá es muy escéptico, y sin embargo se comunicó. ¿Sabías que le dejó señales en su, ¿cómo es? En la camioneta, en el vidrio, que no me acuerdo cómo sea, el parabrisas, Sí. frente al volante, bien frente al volante, eran todo deditos, de deditos muy pequeñitos. Entonces él le llamó la atención porque me dijo, observé e investigué si estos deditos aparecían cuando el más chiquito estaba ahí adentro de la camioneta, y se dio cuenta que no, que cuando no estaba con el más pequeño en la camioneta, esos deditos aparecían. Entonces vino derecho a preguntarme, ¿qué es eso? Y Pero ahí, espera, bueno, le entonces me expliqué. estás dando a entender que esto no ocurrió una vez, sino varias veces, No, porque él varias, lo varias, ponía. estamos. No, varias veces, constantemente, y es más, ahora, por ejemplo, el papá me mencionaba que le volvió a pasar lo mismo, que volvieron a aparecer esos puntitos, le dije, bueno, hablale, capaz que conversás poco con él y él te está llamando la atención, porque ellos siguen acá, las personas que pierden el cuerpo físico, que no llegan a nacer, no significa que mueran, están vivos, están con nosotros, no tienen el cuerpo físico, nada más. Entonces hay que hablarles, hay que conversar con ellos nos llaman la atención más que nada para que interactuemos con ellos. Y de hecho, con los niños también, de repente a nosotros nos aplaude, nos Ajá. hace palmas y tú sientes que son manitos pequeñas. Los hermanos, imagínate que hay uno de Espera un momentito, 22, entonces lo estáis escuchando. siempre, sí, O siempre. sea, es escucha. Sí, escucha, El sí, fenómeno es escucha. Y también, sí, y lo de los deditos podríamos decir que son como materializaciones, porque de alguna manera sí, está actuando sobre la materia, sí. ¿no? El más pequeñito lo ve Ajá. perfectamente y el de 22 es el que más interactúa con él. El que tiene 22 años lo escucha constantemente. Tengo otro de 16 que también, que de hecho con el de 16 es con él con el que comparten un montón de cosas porque resulta ser que es su periodo de embarazo. Cuando yo pierdo ese embarazo, quedo embarazada del de 16. Ja, ja, ja. Entonces, hay una conexión muy grande ahí entre los dos. Lo que tiene el más pequeñito, que tiene 7 años, que es que desde los 3 años, 2, 3 años, ellos se ven, se hablan, juegan juntos. Entonces, él tiene más conexión visual, auditiva, todo, porque en realidad lo tiene como que estuviese vivo también. Y él te explica, va conmigo al colegio, pero él me dice que no podemos hablar cuando hay gente o cuando hay otros niños porque los pequeños se pueden asustar. No, es maravilloso. Es muy Es divertido fantástico. escucharlos. Mira, te voy a hacer un comentario. Verás, hay uno de los casos que estoy yo recogiendo para mi libro, que estoy escribiendo un Sí, libro, a ver si lo termino. En uno de los casos, que no puedo desvelar mucho porque lo estoy reservando ahí un poquito guardadito, bien. eh, es un niño, ¿vale? Que tiene varias Sí, experiencias. En una de ellas describe que cuando estaba antes de bajar, antes de venir a la Tierra, ¿no? En ese espacio anterior que se están preparando, que están esperando, estaba junto a no sé si era hermanito o hermanita, que de hecho nació después, ¿vale? Y, bien. y, eh, y cuando la madre le pregunta, le dice, sí, sí, yo lo veía, no sé si era niño o niña, yo lo veía, pero estaba como más arriba, o sea, debía estar como en otra esfera o en otro, sí, en otro nivel o algo. Dice, yo lo veía. Entonces, cuando nació lo reconoció. Quiero decirte, cuando has dicho que este hijo que tienes, me parece que has dicho el de 16, El de 16, el de sí. 16, cuando has dicho que tiene esa conexión y que como que es más cerca, es que realmente desde antes se están conociendo y desde antes están Sí, sabiendo que van a bajar. Y yo he leído casos en otros investigadores en Estados Unidos que hablan, por ejemplo, hay algunos muy graciosos, que está el niño a lo mejor pues jugando lo que sea y de repente le dice a los padres que, jolín, que habían decidido bajar dos juntos, pero el hermano como que en el último momento se echó para atrás, ¿no? Y tuvo que se bajar echó para atrás, solo. quedó. Sí, Entonces hay muchos casos de estos, ¿no? De memorias. sí, ahí sí. Ujú. Sí, sí, sí. De hecho, mi pequeño, el de 7 años, también desde los 3 años manifiesta todo lo que le pasaba antes de nacer,
cómo elegía a sus papás, que en su vida anterior era una niña y que en esta Ah, le tocaba ser varón, estaba bastante enojado porque le habían cambiado, sí, su orientación sexual y que él quería sus muñecas y sus juguetes. Entonces, bueno, obviamente recurrimos a llevarle sus muñecas y para que se sintiera cómodo otra vez y claro. pudiera divertirse mientras jugaba porque le faltaban sus chiches, sus juguetes. Y allí empezó a contar qué era lo que le pasaba antes de nacer, cómo pactabas venir a la vida. Muy interesante. Los niños tienen muchísima información y obviamente van a ir contándola. Sin presionarlos, sí está bueno escucharlos, entenderlos y darles esa credibilidad también, ¿no? Que es lo que nos faltó de repente en nuestra época por no tener tanta información. Hoy, por suerte, tenemos un poco más de información, entonces podemos hacer, viste que anda por el mundo, anda un montón de niños que son recordadores y Sí, que sí, empiezan sí, a contar sí. de otras vidas y es maravilloso porque esa contención es muy buena, no te sentís ese bicho extraño o tampoco ocultás. Por ejemplo, en Claro. mi casa se fomenta mucho, entonces ellos viven en esa libertad de acabo de ver tal cosa, o conecté con tal persona, o vino el abuelo a visitarme. Es parte de nosotros, de la vida diaria. Tú dirías que a lo mejor en tu casa, bueno, aparte de que hay esa libertad, que es fundamental para que Sí. realmente eso tenga salida, es como si tienes un artista y no le dejas Sí, pintar y no le dejas hacer música y le obligas a otra cosa, la que sí. sea. Pues si no le dejas, al final no va a ser artista. ¿Tú dirías que en tu casa, además de ese ambiente de libertad y de respeto y de creatividad, ¿podría haber alguno de tus hijos que siguiera la estela de tu capacidad perceptiva? Sí, sabés que mi primer mensaje mediúmnico que yo recibo es de mi hijo, el que hoy tiene 22, cuando tenía 5 años. Bueno, fallece su abuelo paterno y él me cuenta que su abuelo lo había venido a visitar y me hace toda la historia y yo quedé helada porque en realidad no me imaginaba que él podía llegar a verlos o a sentirlos. Y me empieza a contar que había tenido un encuentro, que su abuelo se había venido a despedir. Y sabes que me llamó mucho la atención, porque todo esto yo lo aprendí con muchos años después estudiándolo, que hay que pedir permiso para entregar un mensaje, cuando tú das el mensaje, contar tal cual o textual lo que te está diciendo el espíritu. Y recuerdo que él con 5 añitos, primero que nada me pidió permiso. Me dijo, el abuelo me dejó un mensaje para vos. ¿Querés que te lo dé? Eso es pedir permiso, me pareció Sí, sí, increíble, sí, ¿no? sí, Si serán sí. sabios los niños. Y luego me da mi primer mensaje impactante, que ahí pude entender qué es lo que siente otra persona cuando uno le entrega un mensaje de parte de un ser querido fallecido, la importancia que tiene y la responsabilidad que uno lleva consigo cuando entrego un mensaje. Entonces, mis hijos, tanto este de 22 años, que ya arrancó así, después como que lo ocultó un poco durante unos años, yo lo respeté, y hoy por hoy, hace un par de años atrás, cuando él estaba un poquito más cerrado, no veía salida con su carrera o cómo salir a la vida y al mundo y al futuro, la ansiedad de todos los jóvenes, fue ahí donde le dije, si desarrollas otra vez y pones en práctica tus habilidades, y hoy por hoy está fascinado, volvió a todo eso, le encanta, lo ama, y de hecho sigue con su vida diaria, simplemente lo integró y lo Ujú. aplica justamente para sentirse mejor, para estar más tranquilo. De hecho, tiene también mucha conexión con el bebé no nacido, tiene muchísima conexión y siempre lo veo, siempre están conversando, que eso para él también es súper, súper productivo. Y el más pequeñito, el que tiene 7 años, también. Él sí, bueno, él sigue porque nadie se lo cortó o no le da miedo, ve a mamá. De hecho, el TFM lo hizo al lado mío todo el tiempo, imagínate, el máster era muchísimo estudio y él me decía, pasás todo el día así y no jugás conmigo. Entonces yo le contaba y le mostraba, para la defensa se la mostré a él, le hice la defensa a él. Entonces es como que se respira también todo eso y se vive en un ambiente totalmente natural. Ellos lo viven naturalmente, es parte de nuestras vidas. Entonces creo que ahí es cuando empezás a desarrollarlo o activarlo, porque en realidad todos nacemos con estas facultades. Existimos algunos que nacemos con ellas más desarrolladas, que yo Ujú. digo que es porque nuestro propósito es ir y comunicarle a los otros que también lo pueden hacer. Mirá, vení, dale, vamos a jugar con esto. Y yo los incentivo, vamos a jugar, ¿sí? Porque para mí es eso, es diversión, es jugar, es comunicarse y aparte es darte cuenta que
que te puede aportar un montón en tu vida, no solamente la charla con un ser querido, sino desarrollar tu intuición, tu percepción, en el día a día, en tu trabajo, en tus Claro, estudios, a la en hora la de toma de tomar decisiones. decisiones en cualquier cosa. Claro, es fabuloso. Mucho más si tienes Tenemos, algún trabajo de tipo creativo, que al final la creatividad no claro, solamente es artística, hay una creatividad en la resolución de sí, problemas, en el afrontar el día a día también. sí, Te sí, quería sí, sí, preguntar bueno, dos cosas te voy a comentar. Una, dime. yo no sé si sabes, no sé si estás porque yo sigo a muchos maestros. No sé si estás en contacto con algunos maestros. Yo, por ejemplo, sigo a maestros del espiritismo, me gusta mucho Chico Javier y las escuelas Ay, espiritistas que hay después, sigo algunas. Y una de las cosas que decía tanto Chico Javier como Divaldo Franco y otros espiritistas actuales es que vamos hacia una humanidad en la que la comunicación mediúmnica y también la transcomunicación instrumental, o sea, lo que son los aparatos para conectar con esa otra dimensión, o sea, va a ser lo habitual, lo normal y que sí, todos lo vamos a tener desarrollado. ¿Esto lo sabías? sí, sí, porque amo a Chico Xavier, lo amo. Y de hecho, para mi trabajo fin de máster, yo tuve que hacer la comparación de la información que existe en Uruguay con el resto de América Latina. Y Brasil, que es donde estoy ahora, Es donde estás ahora, eso te iba a decir, estás claro, en tierra de amo, espíritas. claro, amo, me llama Brasil. Es justamente el número uno a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con estas creencias, como le llaman. Y bueno, y sé que sí, y de hecho los mismos guías te lo cuentan, los mismos espíritus te lo cuentan. La idea del comunicar y de informar es que pierdan ese miedo, pero más que nada, ¿sabes a lo que yo siempre invito y te invito a vos y a todo el mundo? Es a que lo investiguen ustedes. No me creas absolutamente nada a mí ni a nadie que te diga. Hacelo vos. No pierdas esa divinidad infantil que teníamos cuando éramos niños o que tienen nuestros niños de investigar. Aquello que tú le decís, no toques eso, y van derecho a tocar. Yo era una de las que Sí. le decías no y allá iba, porque el no era como, andá, hacelo. Entonces, no pierdan eso de investigarlo. Saca tus propias conclusiones, arma tu propia investigación, pero no te quedes con algo que ya está dicho, con algo que ya se escribió, porque eso es la opinión de otro. Entonces, cada uno de nosotros somos un ser individual que viene con algunas capacidades diferentes a los demás y podemos hacer o podemos descubrir algo nuevo. ¿Quién te dice lo que descubrís más allá? Entonces, sí, claro, claro que sabía, sí, que todo esto va a ser parte de nosotros. Estamos como en eso de perder el miedo. Y en el desarrollo. Bueno, pues Sí, para acabar la entrevista de hoy, aunque vamos a decirles a nuestros seguidores que vamos a hacer contigo dos entrevistas porque tú tienes mucho que contarnos, mucho que contar. amo. Para terminar esta entrevista de ahora, voy a pedir que lances un mensaje porque antes has dicho una cosa muy bonita y es que has estado hablando un rato de cómo podéis comunicaros con ese hijo que no nació, no llegó a nacer, pero has dicho que está vivo y que además se comunica con toda tu familia. Me Sí. gustaría que lanzases un mensaje para todas esas madres y esas familias que a veces, bueno, pues que han perdido bebés y que sienten ese dolor tan grande, Ujú. sabiendo que el dolor va a estar ahí un tiempo o mucho Exacto. tiempo, pero me gustaría que les dijeras algo. Bueno, yo siempre los invito a todos, a las mamás, a los papás y a los hermanitos, a comunicarse, ¿sí? Con estos bebés que no llegaron a nacer o que nacieron y tuvieron una cortita vida acá en la tierra. En realidad, primero que nada, dejarles tranquilidad, porque con todas las conexiones y las sesiones que he hecho con bebés, ellos nos cuentan que es parte de ellos también, de una decisión que toman ellos antes de venir. Y como dice nuestra gran Marilyn Rosner, la medium, son aterrizajes rápidos. También hay niños que no nacen porque en realidad necesitan llegar al mundo, nacer en el mundo de los espíritus, Ujú. pasar y pasar por el útero, pasar por un poquito por la tierra y ya ir directamente al mundo de los espíritus. Es algo que ya está pactado, que ellos están muy bien, que nadie muere, nada se termina, todo sigue, nosotros somos energía y la energía no se elimina jamás.
Entonces, evolucionar juntos y empezar a comunicarnos, eso es primordial. Tratar de buscar que nos den pruebas también de vida, porque eso también es muy lindo, es muy confortable. El impacto que produce en nosotros emocionalmente, cuando nos damos cuenta que aquella personita o aquella persona que murió en el mundo físico sigue viva y se está comunicando con nosotros, es algo que supera todo dolor, que ayuda muchísimo, que conmueve, que nos da como contención, apoyo, saber que esa persona no está muerta realmente, eso nos Ujú. ayuda un montón, nos llena de alegría, nos da vitalidad, nos incentiva. Entonces, por eso es que yo los invito siempre a prestarle atención a los detalles y a las señales. No importa lo pequeñito que haya sido el bebé o cuánto tiempo estuvo en la panza, si un mes, 2 meses, 3, 7, 8. El alma está allí, está en contacto con nosotros, está todo el tiempo dándonos amor y señales y podemos comunicarnos, todos podemos comunicarnos con ellos. Así que yo los invito a interactuar, a hacerles preguntas, investiguenlo ustedes. ¿Sí? Desafíen ustedes esa conexión y desarrollenla. No me hagan caso a mí, pero inténtenlo, porque no van a perder nada. Claro. Simplemente es intentarlo, estás acá, déjame una señal. Recuerden siempre que si vamos a pedir una señal, la idea es no asustarnos, porque si Claro. nosotros mostramos miedo, ellos van a dejar de hacer eso porque no quieren en ningún momento asustarnos ni nada por el estilo. Lo que quieren simplemente es contarnos, estoy acá, no me fui a ninguna parte, me estoy divirtiendo o estoy jugando con estos juguetes o con esto que me compraste y están allí. Entonces, ese sería mi mensaje, de sentarse un poquito a escuchar y a sentir. Es importantísimo el sentarse a sentirnos y a sentir qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, que a veces estamos tan Ya. enloquecidos, sí, y llenos de culpas. Eliminen la culpa, porque todo pasa como debe suceder, por más que entiendo perfectamente que son cosas que el ser humano y el cerebro del ser humano, la mente, no lo pueden entender, no lo pueden relacionar. Es un dolor muy fuerte, muy profundo. He Ujú. vivido un montón de duelos y por eso los entiendo. Sé que nuestra vida cambia por completo a partir de ahí. Yo digo que se debería tratar también, no solamente el duelo de la pérdida de un bebé o de un ser querido, sino que también de la pérdida de tu propia vida, porque a partir de allí tu vida cambia por completo. Pues mira, Entonces, yo los incentivo me a parece, me comunicarse. parece precioso el mensaje. Vamos a despedirnos ya para este Sí, día y vamos a empezar otra charla que daremos otro día, pero voy a decir una cosita a esto que has dicho. Este mensaje que estás dando, Karina, es muy importante porque se te ve tan llena de luz, de desparpajo, ah, que decimos aquí en España. No sé si yo lo decís, desparpajo, sí. de alegría y rayas buen rollo, tía, buenas vibraciones. Ay, Que cualquiera gracias. que no te conozca podría pensar que tú tienes una vida perfecta, maravillosa y que no has sufrido nada. Y no vamos a tocar el tema, pero nosotras y quienes te conocemos bien sabemos que no es así. Que realmente tú esto lo dices porque sabes de lo que estás hablando Sí, y porque tienes una convicción profunda. Y no sí, te dejo sí. hablar más porque tenemos que despedirnos y continuamos el próximo día. Un beso para todos. Bueno, chao. Bueno, quiero pediros a todos un compromiso firme para que me ayudéis a presionar un poquito a Karina para insistirle en que haga ese canal o cualquier otro canal de comunicación para hablar de todo lo que sabe, de todo lo que conoce, de todo lo que puede transmitirnos directamente de los maestros, ya que ella tiene conexión directa. Yo sé que lo he dicho en varias ocasiones a lo largo de la entrevista, pero realmente estoy muy agradecida de haberla conocido y muy agradecida de haberosla traído hoy para todos. Nos vemos en el próximo episodio escuchando un poquito más a esta maravillosa medium. Os dejo hoy con una reflexión. Para todas aquellas que tengáis intención de ser madres plenamente, libres de prejuicios, libres de juicios, libres de etiquetas, libres de presiones. Ser madre es un tesoro diferente en cada ocasión. Implica siempre un acto de valentía y un acto de libertad absoluta. Os espero en el próximo programa.